En la Europa medieval, una fuerza guerrera emergió de las tierras del Mediterráneo, una hermandad de guerreros conocidos como los almogávares. Valientes y feroces, estos soldados mercenarios eran temidos en los campos de batalla por igual. Pero detrás de su fama y su destreza en la guerra se encontraba un líder legendario, Roger de Flor. En este espacio exploraremos la historia de los almogávares y su intrépido líder, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como una de las fuerzas más formidables de la Edad Media. Los almogávares eran guerreros mercenarios de origen ibérico, reclutados principalmente en las regiones montañosas de la península, sobre todo en las tierras que iban reconquistándose a partir del siglo XII y que liberaban de los musulmanes los reyes de la Corona de Aragón. Eran conocidos por su ferocidad en combate y su habilidad para adaptarse a cualquier entorno. Reclutados principalmente en los Pirineos y la Sierra de Albarracín, estos hombres se ganaron la fama de despiadados. Su nombre proviene del árabe al-Mughabir, que significa incursor, el que surge del oculto, el que provoca algaradas. Así es como los llamaban sus enemigos durante la Reconquista y ese es el nombre con el que son recordados. Los almogávares, originarios del Reino de Aragón, comenzaron como guerrilleros en las montañas aragonesas, saqueando y dando golpes de mano a los invasores musulmanes. Con el tiempo, esos grupos de mercenarios se fueron profesionalizando, se fueron creando unidades más disciplinadas y militarizadas y durante el siglo XII se convirtieron en la unidad de élite de la Corona de Aragón. Eran guerreros de infantería ligera temidos por su ferocidad en el campo de batalla. Durante el siglo XIII, los almogávares se ganaron una reputación increíble como guerreros invencibles. Pero fue bajo el liderazgo de un hombre llamado Roger de Flor el momento en el que alcanzaron su mayor apogeo. Roger de Flor era hijo de Ricardo Blum, halconero del emperador Federico II. Blum en alemán es Flor, o sea, es la traducción exacta. Nació en Brindisi, que es una localidad del sur de Italia. Al morir su padre, su familia se arruinó y su madre lo entregó como discípulo a los caballeros templarios. Llegó a ser un templario destacado tanto como un navegante como guerrero y fue uno de los defensores de la plaza de San Juan de Acre en la Segunda Cruzada en 1291. Posteriormente fue acusado de apropiarse de bienes en la caída de la ciudad y finalmente expulsado de la orden. Ingresó en las compañías de infantería aragonesas, los almogávares, y se convirtió con el tiempo en su líder indiscutible a finales del siglo XIII y comienzos del XIV. Era un estratega brillante y un guerrero formidable, cuya mera presencia en el campo de batalla inspiraba a sus hombres a la victoria. Una de sus gestas la protagonizaron combatiendo en Sicilia. Mediante los tratados firmados, el reino de Sicilia debía devolverse a los franceses Anjou, pero los sicilianos, que estaban muy descontentos con el trato dado por estos en años anteriores, pidieron a Federico de Sicilia, hermano del rey de Aragón Jaime I, que fuera su rey en contra de lo establecido. Los almogávares, con el gran almirante Roger de Lauria por mar y el gran estratega Roger de Flor por tierra, hicieron posible que Sicilia se convirtiera en parte de la Corona de Aragón. Bajo el mando de Roger de Flor, los almogávares conquistaron territorios, derrotaron a ejércitos mucho más grandes y acumularon una considerable riqueza y poder. Su habilidad para adaptarse a cualquier situación los convirtió en una fuerza a tener en cuenta en los conflictos de la época. Al entender los franceses la abrumadora superioridad militar de los aragoneses, con los almogávares al frente, desistieron de seguir solicitando en Nápoles y Sicilia
que bajo el reinado de Federico pasó a convertirse en un nuevo territorio de la Corona de Aragón. Al resolverse el conflicto en el sur de Italia, las compañías almogávares quedaron ociosas y fueron contratados por el emperador bizantino Andrónico II Paleólogo para que les ayudara en Constantinopla a defenderse de la amenaza turca. En 1302, Roger de Flor llegó a Constantinopla a bordo de 39 naves. La expedición completa la componían 4.000 almogávares y 1.500 soldados de infantería. Al mando de los almogávares aniquiló a los genoveses de Constantinopla, tomó las ciudades de Filadelfia, Éfeso y Magnesia, y Cilicia y Tauro, siempre en batallas con inferioridad numérica. Durante la primavera de 1304 tuvo lugar también una batalla entre los almogávares e invasores escitas procedentes del norte del mar, los alanos, Mar Negro, que fueron derrotados. En recompensa por los servicios al imperio, Andrónico le concedió el título de megaduque, una especie de comandante de la flota, y la mano de María, su sobrina e hija del zar de Bulgaria. Las batallas anteriores habían sido cortas y provocaron mayor número de víctimas, sobre todo en la retirada de los turcos del campo de batalla. Fueron de menor intensidad comparadas con las que se fueron produciendo cerca de las puertas cilicias. Allí, Roger de Flor y 8.000 almogávares derrotaron a un ejército turco compuesto por 30.000 soldados, en su mayoría genízaros, causando 18.000 bajas al enemigo. Después de esta gran victoria, los turcos se pensaron dos veces atacar de nuevo al Imperio bizantino durante varios años, y Roger de Flor fue proclamado César del Imperio, concediéndole a aquel en feudo los territorios bizantinos en Asia Menor, con excepción de las ciudades. En la batalla destacó especialmente Berenguer de Entenza, que había apoyado a Roger con 1.000 almogávares. A este se le concedió el título de megaduque, también a petición de Roger de Flor. Sin embargo, la situación de los almogávares en el imperio no era cómoda. Por una parte, al parecer cometieron excesos con la población local griega. Por otra, parece que la ambición de Roger de Flor era grande y pretendía erigirse en soberano de los territorios conquistados. Finalmente, su creciente ambición e influencia despertaron la hostilidad del emperador Miguel IX, hijo de Andrónico II, y asociado al gobierno imperial. Así, este le hizo asesinar en Adrianópolis durante un banquete junto con más de un centenar de jefes almogávares el 5 de abril de 1305, y atacó posteriormente a las tropas almogávares. Sin embargo, no solo no pudieron acabar con ellos, sino que los supervivientes, bajo el mando de Berenguer de Entenza, contraatacaron y arrasaron todo cuanto encontraron a su paso, en Tracia y Macedonia, hechos conocidos como venganza catalana. Finalmente, se creó un ducado, Atenas y Neopatria, nominalmente dependiente de la Corona de Aragón. Aunque la era de los almogávares eventualmente llegó a su fin, su legado perdura hasta nuestros días. Su valentía y destreza en combate los convirtieron en una leyenda en la historia militar, y Roger de Flor sigue siendo recordado como uno de los líderes más formidables de su tiempo. Actualmente la Brigada Paracaidista del Ejército Español mantiene el nombre de Roger de Flor en una de sus unidades. Así concluye nuestra historia sobre los almogávares y su intrépido líder, Roger de Flor. Aunque hayan desaparecido en las brumas del tiempo, su legado perdura como un recordatorio de la fuerza indomable del espíritu humano en tiempos de guerra, sacrificio y conflicto.